Junto con el proceso de beatificación que llevamos de 100 mártires, desde el principio pues vimos la necesidad de ir estudiando todo lo que había pasado en la archidiócesis, porque bueno, aunque ahora ya no lo reclama Roma, porque ya queda muy claro el tema de la persecución, pues es verdad que como luego en cada lugar hay connotaciones distintas, pues empezamos a trabajar sobre todo lo que había sucedido. Hay una publicación que se reparte en las parroquias, que es el Padre Nuestro, una publicación semanal donde viene el Evangelio, y en la última página llevo desde el año 2004, va a hacer 21 años escribiendo la última página, las vidas de son 290 sacerdotes, y hemos ido narrando la vida de todos. Entonces, en un momento determinado, en el año 2019, vimos la posibilidad de empezar a recogerlo. El primer tomo solo trata de la ciudad de Toledo, por la magnitud de lo que sucede allí, a la sombra del Alcázar, como solemos decir, pues más de 108 concretamente fueron asesinados. Entonces el libro daba para ello, ¿vale? Entonces lo hicimos por días de martirio, desde el primero, que es el 22 de julio, hasta que termina la guerra en Toledo. En el segundo tomo recogemos los pueblos de la Vicaría de Toledo. Toledo se divide en 4 vicarías, la de Toledo, la de Talavera, una en la Sagra y otra en la Mancha, y esa ha sido la distribución de los libros. El segundo tomo, todo lo que sucede en el resto de pueblos de la Vicaría de Toledo, en la Vicaría de Talavera de la Reina, en el tercero en la Sagra y en la Mancha, y ahora en este cuarto tomo, que parecía a lo mejor que ya no era necesario, pues el otro sacerdote que escribe en la diócesis, don Juan Francisco Rivera Recio, que es el primero que escribió un martirologio, pues recoge hasta dónde llegaba la diócesis, ¿no? Hemos recordado la sangría que hay en Barbastro, ¿no? Fue un holocausto auténtico desde el obispo hasta seminaristas, que ahí se habla del 98%, y luego en Cataluña, en Solsona, en Lérida, se habla del 52-50%, y ya enseguida en este ranking espantoso que fue el holocausto de la persecución religiosa en ese trienio, desde el 31-34 hasta el 39, pero en realidad es cierto que es desde julio hasta diciembre de 1936, el 48%. Habría alrededor de 600 sacerdotes y asesinan a 300, a la mitad del clero. Bueno, llevo trabajando desde el año 2002. En el año 2007 ya hace Zapatero la Ley de Memoria Histórica, la primera, ¿no? Y coincidió con la beatificación de 498 mártires. Bueno, a veces hay que ser un poco ocurrentes, ¿no? Cuando no había nacido Zapatero, esas causas ya estaban en Roma entregadas, ¿de acuerdo? Entonces la Iglesia lleva su tiempo, ¿no? Entonces el que quiere ver enfrentamientos los verá, y nosotros, pues la historia de la Iglesia va a su ritmo, ¿no? No podemos olvidar lo que sucedió, no queremos olvidar lo que sucedió además, ¿no? Y por ejemplo en la ciudad de Toledo, otro sacerdote que trabajó en las causas martiriales, Monseñor Jaime Colomina Torner, siempre decía, desde el año 303, es muy lejos, el 9 de diciembre del año 303, en que asesinan a Santa Leocadia, una joven que muere bajo la persecución del Imperio Romano, hasta 1936 no se había derramado sangre martirial en la ciudad de Toledo, que corrió por las calles. La sangre corrió por las calles, literalmente. En un momento determinado, que coincide con el pontificado de San Pablo VI, decide, que además es muy bonito ver cómo Juan Pablo II lo respeta, que tienen que pasar 50 años. No olvidemos que ya Serrano Suñer, con Pío XII, se cuenta que en una de las primeras entrevistas, y al poco Franco le quita de ministro de Exteriores, reclama casi lo que se consideraba entonces, lo que se ha llamado mártires por Dios y por España, que eran más de 100.000. Y parece ser que en una especie de enganchón, que tampoco está, de agarrón, que tampoco está comprobado históricamente, ¿no? Pero le viene a exigir como que tiene que beatificarlos a todos, cosa que no tiene tampoco ningún sentido, ¿no? Porque la Iglesia siempre abrió los procesos con un tiempo determinado, ¿no? Y como digo, ya en el pontificado, por ejemplo, de Benjamín Arriba y Castro en Tarragona, ya se había entregado todo eso en los años 60, pero bueno, en ese momento se paraliza. Y vuelvo a repetir, hasta que no viene Juan Pablo II, él entra, porque luego eso, como que unos van contra otros, no es verdad, ¿no? San Juan Pablo II empieza en 1978 a gobernar la Iglesia. Hasta el año 1986, que no hace los 50 años, no le dice un carmelita, le dice, ya han pasado los 50 años. No olvidemos que es verdad que es norteamericano, que tiene la ciudadanía peruana, ha estado mucho tiempo, pero no olvidemos que fue prior general de los padres agustinos. De hecho, en el libro publicamos una fotografía que no te la he enseñado, que sale él en la procesión de salida de la Misa de Acción de Gracias de los mártires españoles. Cualquier religioso, sobre todo el de las grandes órdenes que sufrieron, porque la fecha del 6 de noviembre se pone por el grupo de agustinos a la cual, repito, asiste entonces el prior prebost de los agustinos, y en donde asesinan a más de 90 frailes
y es el 6 de noviembre y por eso la fiesta se pone esa fecha en el 2007 por esa fecha, ¿no? Es cierto esto otro, ¿no? Que ha contado el mismo postulador general que él es el que le regala el pectoral, o sea que la idea parte no de que el Papa lo pida, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, cuando le hacen cardenal, le regalan este pectoral. Pero lo asombroso fue que él, porque me imagino que allí habrá pectorales, ¿no? Abrirán un armario y habrá cientos de pectorales para el momento de salir al balcón, ¿no? Pues que él quisiese salir con el suyo, y él sabía que llevaba esa reliquia de este obispo mártir de la persecución religiosa. Pues mira, precisamente el beato Bartolomé Rodríguez Soria es un martirio tremendo dentro de su propia iglesia, ¿eh? A palizas, ¿eh? A tirarle desde el púlpito. ¿Se acuerdan que antes el púlpito estaba en alto? No es como ahora que está a la altura del altar, y desde ahí le tiraban al suelo y hasta morir desangrado. Luego hay testimonios sobrecogedores, ¿no? En el momento del perdón, en los días de cárcel. Hay una religiosa que ya también está beatificada, Sor Isabel de San José, que es de la diócesis de Guadix, está en Baza, ¿no? Pero que entonces era de Huéscar, de Toledo, ¿no? Y el mayorcísima también, ¿no? O sea, hay unos testimonios de jóvenes, de gente mayor, ¿no? Pues lo que más asombra es la fidelidad, un tomo tras otro tomo y una historia tras otra historia, es poder volver a repetir, ¿no? La fidelidad con la que toda esa gente entregó sus vidas, ¿no? Y que no haya un solo testimonio en contra, ¿no? Que no haya una sola desafección, que nadie renegase del nombre de Cristo. Yo no sé, muchas veces cuando lees esos martirios con cosas atroces, y espantosas, que muchas veces a mí me dicen siempre, es que no termina de explicar qué le hicieron, y que ya con que lea yo las actas que hay de los forenses ya es suficiente, ¿no? Con poner luego expresiones, fue un tremendo martirio, un martirio atroz, pues ya se sobreentiende, ¿no? Pero con cosas sobrecogedoras, algunas veces las apuntamos, ¿no? Y uno dice, yo no sería capaz. Está claro que la luz del Espíritu Santo es la que ilumina, ¿no? para todo eso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, un nombre y otro nombre, 290 nombres, la mitad del clero, la otra mitad, que muchos acabaron trastornados porque tuvieron que pasarse los 3 años escondidos, ¿no? Y luego al final hemos añadido, aparte de toda la historia de las causas martiriales en la diócesis de Toledo, algo de estadísticas, que siempre es llamativo, ¿no? Y donde se pueden venerar los 106 que tenemos beatificados, 3 cuerpos no sabemos dónde están, pero de 103, aunque sean fosas comunes, donde están, pues para animar a las parroquias a hacer peregrinaciones. Luego al final hemos publicado una historia breve del grito de Viva Cristo Rey. Estamos celebrando el centenario, precisamente la semana que viene se cumplen 100 años, bueno, va a ser exactamente el 11 de diciembre del 25, firma el Papa Pío XI la encíclica Quas Primas, por medio de la cual se establece la fiesta de Cristo Rey, y cómo a través de toda la historia de un momento anterior, con documentos que hemos encontrado que terminaban, artículos de periódicos carlistas que terminaban con, no gritan los periódicos, pero con admiración, Viva Cristo Rey, terminaban muchos artículos. Después la Quas Primas, enseguida viene la guerra de los cristeros, y después aquí en España, en la guerra cristiana, se gritaban, los mártires gritaban Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, y por ejemplo en la zona de Aragón algunos mártires morían gritando Viva Cristo Rey y la Virgen del Pilar, ¿no? Pues nos ha parecido bien, con motivo de este centenario, pues explicar todo esto, que comienza cuando los obispos mexicanos le piden al Papa, antes de la Quas Prima, en el año 1914, el 6 de enero, le piden colocar la corona y el cetro de rey al Sagrado Corazón de Jesús, para venerarlo. Es la primera nación, México, que ya entonces, pues digo que es una historia bonita para recordar también, no solo es un grito político que no tiene nada que ver con lo que muchas veces se presenta, ¿no? Sino el gozo con el que morían los mártires de entregar su vida, ¿no? Es otro capítulo, ¿no? Hablar sobre cómo ellos morían con el convencimiento de que querían dar su sangre porque España se mantuviese católica. Por eso ese grito de Viva Cristo Rey, de que Cristo reinase en el corazón, incluso de aquellos que les mataban, que es importante recordar que la mayoría de ellos, si no todos, estaban bautizados, ¿no? Fue una guerra entre hermanos y de gente que estaba bautizado como los mismos mártires.